que el tema de sangrados, específicamente de la menstruación, es una de las consultas principales en ginecología. Y muchas de las ocasiones, uno de los problemas que nos enfrentamos, o problemas en el aspecto de la mujer, es que son cosas que se han normalizado desde tiempos atrás, ¿verdad? Así le tocó a mi mamá, así le tocó a mi abuelita, una prima está igual, y ni modo. Bienvenidos a este programa de Robert Host, una charla sobre salud y bienestar, en el cual en este cuarto episodio estamos bien contentos de tener con nosotros a un especialista muy querido por su servidor y por muchos otros colegas, que es el doctor Francisco Jesús Sosa, que tiene especialidad en ginecología y también está entrenando en alta especialidad en cirugía de mínima invasión, también laparoscopía. Y él está en Christus Muguerza, en el Hospital Conchita, que seguramente conocen, y el día de hoy se dio el tiempo para platicar con nosotros de distintos temas que ustedes mismos nos hicieron amablemente el favor de sugerir para el programa, y escogimos los que más se repitieron o los que más también pueden tener algún beneficio para la salud de ustedes. Entonces, pues, doctor Sosa, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Roberto, gracias por la invitación. La verdad es que para uno siempre es un placer poder platicar sobre temas que nos apasionan, y más mejor que sobre salud de la mujer, ¿verdad? Y como tú dices, hay demasiados temas que nos gustaría poder abarcar, pero bueno, no es posible, y espero que podamos sacar el mejor provecho de esta conversación. Claro, y fíjate, gran parte de nuestros seguidores son mujeres, entonces estoy seguro que van a estar muy atentos a tus recomendaciones, ¿ok? Platicábamos el día de ayer acerca del programa, tú y yo, y platicando de las distintas opciones que teníamos de temas, el tema del sangrado es importante, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, pues tengo muchas amistades que me hablan, ¿no? De que es que, Roberto, tengo unos cólicos menstruales impresionantes que no puedo con ellos, o unos sangrados muy abundantes, ¿cómo le hago para solucionar esto? Y tú me dices, bueno, ese es un tema importante, pero los sangrados va un poquito más allá, y me comentabas que, o sea, no porque tengas tu regla, ¿verdad? De una forma, pues normal, por así decirlo, quiere decir que no podemos hacer algo al respecto, ¿no? ¿Nos puedes platicar de esta situación? Fíjate que el tema de sangrados, específicamente de la menstruación, es una de las consultas principales en ginecología. Y muchas de las ocasiones, uno de los problemas que nos enfrentamos, o problemas en el aspecto de la mujer, es que son cosas que se han normalizado desde tiempos atrás, ¿verdad? Así le tocó a mi mamá, así le tocó a mi abuelita, una prima está igual, y ni modo, así me tocó a mí, ¿verdad? Naturalmente ya lo tenemos arraigado de que así es y ni modo. Exactamente. Si es un sangrado, por ejemplo, abundante o que dura muchos días y su abuelita era igual, es así me tocó y me tengo que aguantar, ¿verdad? Y la realidad es que no es así. Justo ayer te decía que actualmente, más que definir objetivamente un sangrado abundante, realmente debemos tratar a toda mujer que considere que su sangrado en la menstruación o fuera de esta va a influir de manera negativa en su vida social, en su vida de pareja, en su vida familiar y en su vida laboral. ¿Cómo cuáles situaciones te refieres? Mira, por ejemplo, no es lo mismo, y sin demeritar ninguna profesión, claro. Por ejemplo, una mujer que sea militar, que esté en campo, no hay batalla, a lo mejor está en campo, no es lo mismo para ella tener un sangrado que dure 7 días, que al día use más de 4 o 5 toallas femeninas, y que laboralmente le está afectando o no le está permitiendo realizar bien su trabajo, a que mismo presentación de sangrado, que objetivamente cae dentro de la normalidad, se le presente a una mujer que a lo mejor se dedica a alguna otra actividad que no requiere estar en otro estado, en otra parte fuera de su área de confort, ¿verdad? Y que para ella no le afecta en su trabajo laboral ni en su vida social, ¿verdad? No es lo mismo esas partes. Y nosotros como médicos tenemos que ofrecer alternativas o manejos a las pacientes para tratar de mejorar esta situación, ¿verdad? Sobre todo buscando calidad en su vida, ¿verdad? O sea, no es que una u otra esté mal, al final. Ninguna de las dos está mal. Y si queremos hablar de manera objetiva, la verdad es que es muy difícil saber cuántos mililitros tienen las pacientes de sangrado en cada menstruación, o en cuestión de los días de duración, porque a veces los primeros días son moderados y luego va cambiando el sangrado, ¿verdad? Entonces,
definirlo de manera objetiva es muy difícil, pero hoy en día toda mujer que considere que su sangrado sea fuera de lo normal o que le moleste en algún punto de su vida, debe recibir tratamiento. Y el abordaje para este tipo de situaciones es muy variado, supongo. Sí, definitivamente. En ocasiones, generalmente decimos sangrados anticonceptivos, ¿verdad? U hormonas, hormonales. Muchas mujeres, por historias que del pasado conocíamos, son muy renuentes a tomar medicamentos hormonales, ¿verdad? Sin embargo, no siempre los sangrados se tratan con este tipo de medicamentos. En ocasiones los sangrados anormales pueden ser infecciones no detectadas, puede ser secundario a un proceso inflamatorio del propio útero, que con simplemente analgésicos durante el ciclo podemos disminuir el sangrado, pueden ser problemas en la coagulación. O sea, hay múltiples causas que para poder causar o tratar este síntoma, definitivamente primero tenemos que entender cuál es la causa de ese sangrado anormal para poder ofrecer el mejor tratamiento disponible. No, pues muy bien. Esto creo que es de gran ayuda para todas las seguidoras que nos están viendo, porque digo, y a veces me enojo con algunas amistades que no tienen un médico de cabecera en el área de ginecología, no van nunca. Entonces, desde aquí, desde algo tan esperado y normal en la mujer que es el sangrado, es importantísimo que tengan seguimiento con un ginecólogo. ¿Cuánto se recomienda al año? Mira, esa pregunta está muy bien y muy interesante, porque generalmente, y hablando de todas las especialidades, vamos con el doctor hasta que nos sentimos mal, ¿verdad? Y no vamos... Eso en todas las áreas. Eso es en todas las áreas. Y de hecho, culturalmente, en otras partes del mundo, sobre todo en el área oriental, de hecho, el doctor se encarga de mantener sano a las pacientes, ¿verdad? O a las personas, no de curar las enfermedades. Entonces, lo ideal sería que la paciente o los pacientes sanos fueran para evitar ciertas enfermedades. En cuestión de prevención, en cuestión de ginecología, prácticamente somos una rama en la cual tenemos que ver, o se recomienda acudir al ginecólogo al menos una vez al año, y no por sentirse mal, ¿verdad? Sino al contrario, para resolver dudas sobre la menstruación, para vivir una sexualidad saludable, para ver métodos anticonceptivos, Papa Nicolau, detección oportuna de cáncer, mamografía, hablar de estos síntomas que llegamos a normalizar y no son normales, tales como dolor intenso durante las menstruaciones, dolor durante las relaciones sexuales, que son mismos síntomas que dicen, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Y no es así, y no hay esa confianza a lo mejor de hablarlo, que se puede platicar en una consulta. Claro. Y poder definitivamente de manera pausada o de manera cíclica, poder llegar al mejor tratamiento y ofrecer a las pacientes un mejor estado, ¿verdad? Sí, recalcar mucho la importancia de tener un ginecólogo de base, ¿verdad? Y dices entonces que una vez al año. Al menos una vez al año, sí. De hecho, una de las cosas que nos arrojaban mucho para temas que tocáramos en el programa, pues es la cuestión, por ejemplo, del Papa Nicolau, que también es una vez al año lo que se recomienda. Técnicamente, las campañas de salud siempre, y nosotros como médicos siempre lo recomendamos una vez al año, y es para lo mismo, ¿verdad? Para nosotros tener el control. Si nosotros nos vamos a... Exactamente, si nosotros nos vamos a lo estricto, a lo que está recomendado por literatura americana, europea, incluso lo podemos espaciar a cada 3 años, ¿verdad? Pero como no es... En ocasiones las pacientes no acuden, por eso hacemos el énfasis al menos una vez al año, ¿verdad? Y aparte no es el único tema que se va a ver en una consulta. Exactamente, sin embargo sí es uno de los más importantes. Hoy en día también la edad de inicio del Papa Nicolau. Preguntaban eso también, que las niñas, ¿en qué momento deben de hacerse el Papa Nicolau? Sí, y eso también ha cambiado, ¿eh? Y tú como médico lo sabes que empiezan relaciones sexuales, se supone que es cuando debe de iniciar. Eso era hace algunos años, ¿verdad? Digamos en el 2012, antes del 2012, la recomendación era eso, iniciar en tu vida sexual, y se recomendaba en 1, 2 o 3 años iniciar la citología. Ya hoy en día lo recomiendan iniciar a los 25 años, independientemente de la edad de inicio de vida sexual. Porque, ¿sabes cuál es la edad promedio de inicio de vida sexual aquí en México? En México debe ser muy baja, ¿no? Es de 12 a 13 años, o sea, estamos hablando de muy jóvenes, ¿verdad? Muy jóvenes. Sí, nos damos cuenta, por ejemplo,
en el materno infantil, o sea, las niñas que están dando a luz, ¿verdad? Bien jovencitas. Sí, y en cualquier área, ¿verdad? O sea, también a lo mejor nos vamos al área pública, pero en el área privada también lo observamos exactamente. Y nos dimos cuenta, o se dieron cuenta a nivel de investigaciones, que si nosotros iniciáramos el Papá Nicolau a temprana edad, lo más probable es que encontráramos algo. Y esto es por una situación. La enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial es virus del papiloma humano. Que también lo preguntaban bastante. Es el VPH, ¿verdad? Y por el desconocimiento, por el tabú sexual que vivimos en nuestro país y en muchas partes del mundo, incluso a veces se tiende a satanizar, ¿verdad? El VPH, híjole. Aparte entienden VIH, ¿no? A veces. Es otra cosa, o sea, de hecho, cuando nosotros le damos la noticia a una mujer o a un hombre de que, oye, pues saliste de VPH positivo, es de que... Esa necesidad. O sea, nos imaginamos lo peor, ¿verdad? Cuando no es así, o sea, el 70 al 80% de la población sexualmente activa tiene o ha tenido alguna vez en su vida virus del papiloma humano. Ni se ha dado cuenta. Y ni se ha dado cuenta. Y esto es porque este virus, la gran mayoría cursa asintomático y el mismo sistema del cuerpo lo tiende a limitar. Es tan frecuente y es por eso la importancia del Papá Nicolau, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mujer este virus es el factor necesario para que pueda ocasionarse un cáncer cervicuterino, ¿verdad? Que es lo que queremos a cierto punto evitar. Exactamente, y detectarlo a tiempo, y esto es a partir gracias al Papá Nicolau, ¿verdad? Sí, porque la infección en ocasiones puede ser muy escandalosa cuando se presenta con síntomas, pero en realidad se puede controlar. El tema es el cáncer, ¿no? Exactamente, o sea, te digo, como tal, el virus del papiloma humano que nos importa es ese que puede ocasionar lesiones precancerosas y en 8, 10, 15 años convertirse en un cáncer. Y esa es la ventaja del Papá Nicolau, que nos permite detectarlo a tiempo y ofrecer tratamiento conservador o ya un tratamiento menos conservador, dependiendo se individualiza cada caso, ¿verdad? Pero en pacientes jóvenes se descubrió que la gran mayoría, más del 90%, autolimitan la enfermedad, ¿verdad? Y no queremos caer en un sobrediagnóstico y por ende en un sobretratamiento. Por lo tanto, se determinó que la edad ideal de inicio en el 2016 era 21 años, ahora en el 2020, 25 años. Entonces, antes no es necesario. No es necesario, pero eso quiere decir de que, oye, doctor, yo tengo 20 años, tuve 2 parejas sexuales, ¿no me puedo hacer el papiloma? No, claro que no, ¿verdad? O sea, se puede realizar. Por indicación como tal no hay, pero si una paciente se lo quiere realizar, claro que lo podemos realizar sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, no malentender, ¿verdad? Hablamos del Papá Nicolau. A partir de los 25 años ya estaría indicado, pero no la consulta con el ginecólogo. Ah, no. Sí, no, esa desde antes. De hecho, incluso pacientes todavía en edad pediátrica, antes de los 15 años, pueden comenzar a acudir al ginecólogo, sobre todo para detectar infecciones vaginales, urinarias, hablar sobre la menstruación, que es uno de los temas que es muy tabú todavía, ¿no? O sea, ya escuelas empiezan a tocar el tema de la menstruación, pero a lo mejor hay muchas dudas respecto, ¿es normal, no es normal? La sexualidad, qué es normal, qué no es normal, todo eso, anticoncepción. Definitivamente no hay una edad así de que a partir de los 21 años, no, desde antes de los 18, 21 años se puede acudir al ginecólogo y está recomendado, ¿verdad? Oye, doctor, y por ejemplo, regresando un poquito a lo del VPH, porque también no quiero que se queden con ciertas dudas. Ya dejamos claro que VIH es otra cosa, ¿verdad? Es otro tipo de infección. Pero para que sepan, nos queda claro, el VPH en muchas ocasiones no se manifiesta de forma sintomática. Estamos a lo mejor con la infección, pero no hay síntomas. Pero cuando hay síntomas, ¿cómo son? Existen muchos tipos de VPH, ¿verdad? Digamos, primos entre ellos, o el mismo virus que tiene diferentes subtipos. Unos causan verrugas genitales. Eso es lo más común, ¿no? Lo más evidente, exactamente. Otro mismo tipo de VPH es el que causa las verrugas plantares, las verrugas palmares. Entonces, sí, digamos, es el mismo virus, pero diferente tipo o subtipo del mismo. En cuestión del que más nos interesa y hasta cierto punto es el menos visible, es el que causa o puede llegar a causar un cáncer, ¿verdad? Más interno. En la mujer el cáncer cervicuterino, en el hombre incluso cáncer de pene. Correcto. ¿Okay? En la mujer este virus, como tal el que causa cáncer cervicuterino,
Podría causar síntomas, por ejemplo, de sangrado después de tener relaciones sexuales, sangrado anormal. Ya hablando de dolor, cuando ya tuviéramos una etapa ahora sí más avanzada ya de un problema cancerígeno o oncológico, ¿verdad? Entonces, realmente los síntomas, como tú bien mencionas, más visibles es aquellos que causan verrugas genitales, que es un tipo diferente al que puede llegar a causar un cáncer. Sin embargo, aquellos pacientes, hombres y mujeres que tengan verrugas genitales, definitivamente tienen mayor riesgo de tener un tipo de los que causan algún tipo de lesión precancerosa, ¿verdad? Y el motivo por el cual algunas personas sí pueden tener este tipo de sintomatología también va íntimamente relacionado con cómo están de las defensas, ¿verdad? Sí, de hecho es una de las causas multifactoriales, ¿verdad? O sea, ¿por qué si el 80% de la población ha tenido en su vida VPH, por qué no todos tienen o desarrollan lesiones, ¿verdad? O desarrollan verrugas? Y es por lo mismo que tú mencionas, ¿verdad? Tabaquismo, problemas autoinmunes, tratamientos que puedan llegar a alterar la defensa, la malnutrición. Entonces son ciertas cosas multifactoriales que pueden hacer que una paciente sea más susceptible a este tipo de lesiones, ¿verdad? Y sí tenemos tratamiento. Sí, definitivamente. Incluso a veces el tratamiento es únicamente observar durante cierto periodo de tiempo, esperando que el cuerpo lo pueda autolimitar, ¿verdad? O sea, que el mismo sistema inmune autolimite esa infección. Ese es uno de ellos, ¿verdad? Pero también tenemos otros tratamientos un poquito más enfocado a la paciente, específico, que nos pueden ayudar a eliminar este riesgo de un cáncer cervicuterino a futuro, ¿verdad? Oye, y a lo mejor hasta se enojan algunos antivacunas, pero hay vacuna para el VPH. Sí, y hasta cierto punto es una vacuna joven. Yo le llamo joven porque tenemos con ella en el 2006, 2008. Y importante, el hecho de estar vacunada o vacunado contra virus del papiloma humano, eso no te hace que no necesitas el Papá Nicolau, una detección oportuna de cáncer. Pero sí, en países en donde tienen una vacunación mayormente aceptada y con una mayor población, ya estas etapas, en estos años, ya después de 10, 15 años con la vacunación, ya se ha visto un impacto real en la disminución de la mortalidad por cáncer cervicuterino, ¿verdad? Entonces, ya hemos observado que estas vacunas realmente están teniendo un efecto positivo. O sea, sí funciona. Sí, y importante, es para hombres y para mujeres, ¿ok? Aunque en sistemas de salud únicamente se aplica a mujeres, la realidad es que es tanto para hombres como para mujeres. Súper bien. Y creo que un tema importantísimo, hablando de VPH, pero también de otro tipo de infecciones que pudiera haber, pues es la prevención, ¿verdad? ¿Cómo evitamos que esto suceda? Mira, siempre hemos hablado de sexualidad responsable, ¿verdad? Un mundo utópico en donde padres de familia, o todos los que, o como se vive la sexualidad, quisiéramos es que no hubieran estos riesgos, ¿verdad? La realidad es que si se tiene vida sexual activa, se tienen los riesgos de adquirir alguna infección de transmisión sexual, ¿verdad? Actualmente el único método que existe para prevención y anticoncepción es el preservativo, ¿verdad? Tanto masculino como femenino, tanto de la mujer como del hombre. El preservativo femenino o el condón femenino no tuvo mucho auge, y si te fijas, realmente encontrarlo en farmacias es difícil, o prácticamente son pocas lo que los podemos llegar a encontrar. Entonces es más el preservativo masculino y no protege al 100% contra enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Disminuye el riesgo, entonces es anticonceptivo y aparte disminuye el riesgo de transmisión sexual. ¿Qué es lo que yo siempre aconsejo? Es si usar preservativo, ¿verdad? Si no se tiene una pareja estable, siempre con cada pareja cuidarse de esa manera. Y si se tiene una pareja estable, pues la comunicación, ¿verdad? La comunicación, igual la educación sexual temprana, hablarles a los jóvenes de los riesgos que implican la sexualidad, pero tampoco satanizarla, ¿verdad? Porque sabemos que la sexualidad es parte del ser humano importantísimo. Sí, y sin duda alguna también quisiera recalcar, porque también surgió ahí en los comentarios y las sugerencias para la temática del día de hoy, aclarar que la píldora del día siguiente no es preventiva para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, hablando de sexualidad, creo que otro tema, y como bien lo mencionas, que es súper importante, es la anticoncepción, ¿verdad? Uno de los
de los casos más tristes que a veces vemos es el embarazo no deseado, ¿verdad? Y hoy en día tenemos formas de prevenirlo, ¿verdad? Y estoy hablando antes de que suceda un embarazo. Como mencionas, está la píldora de emergencia. Como anticoncepción, ningún ginecólogo, ningún médico te tiene que decir, como anticonceptivo yo te receto la pastilla del día siguiente, la pastilla de emergencia o la post-day, ¿verdad? Tienes que mostrar la gama de... Sí, y a lo que voy es que no es un anticonceptivo como tal, ¿verdad? Como bien nombre su decía, es una píldora de emergencia. De hecho, no se recomienda... Es que el problema es que... Y vaya, me he sacado varios sustos al ver que la gente piensa que sí, que es un método anticonceptivo y se lo toman como si nada, ¿verdad? Sí, y a veces es por desinformación, ¿verdad? Incluso a veces la consumen o la toman sin necesidad de haberla que habido tomado, ocupado, ¿verdad? Sino por el miedo o el desconocimiento. No, yo he visto que se la toman, apenas llega el fin de semana y ya se la están tomando. Exacto, como preventivo antes de que suceda algo, ¿verdad? Entonces, si ya se tiene una vida sexual activa, lo ideal es iniciar un anticonceptivo, ¿verdad? Y tenemos una gama amplia, están los hormonales, ya sean inyecciones, ya sean parches, ya sean pastillas, ya sean implantes, tenemos los que no son hormonales, que son mecánicos, tenemos el dispositivo intrauterino, entonces hay una amplia gama de anticonceptivos. Con los cuales nos podemos sentir a gusto o no, sí, o nos pueden caer bien o no. Exactamente, y al final de cuentas el fin es encontrar el mejor método anticonceptivo que se adapte a cada una de las pacientes, ¿verdad? Igual hay pacientes que les cae muy bien el implante subdérmico y hay otras que no les cae bien, entonces, o que no se sienten cómodas con él. Y definitivamente nuestra función es, ofrecer otra alternativa para vivir realmente tener un buen método anticonceptivo y evitar esto que tú dices, que la pastilla del día siguiente se utilice casi mes con mes, ¿verdad? Porque sabemos que... ¿Cuáles son las consecuencias? Como tal, a largo plazo, así que a veces lo que da miedo es que tomé hormonas y voy a tener problemas para embarazarme. Hoy en día no se ha visto eso, ¿verdad? Al menos con la pastilla del día siguiente. Pero hay un desajuste, ¿no? Sí, eso sí es importante. Y lo que yo le digo a mis pacientes es una bomba de hormonas, ¿verdad? Es la hormona elevada a una potencia mucho mayor, que lo que quiere hacer es actuar en ese momento, ya sea para que no ovules de manera en ese momento o para que no estén las condiciones necesarias para que haya una implantación o una fecundación, ¿verdad? O para que el espermatozoide no llegue a donde tenga que llegar, ¿verdad? Pero es en ese momento. Entonces, como bien mencionas tú, trae ocasiones de sangrados anormales, el ciclo se vuelve irregular durante un periodo de tiempo. Entonces, cuando la toma puede ser que cause náusea, mareo, vómito, dolor de cabeza muy intenso. Sobre todo esos efectos vemos, ¿verdad? De hecho, no está recomendada que se utilice más de una pastilla en un periodo de 6 meses, ¿verdad? Y en un año, pues 2, ¿verdad? Y no usarla mes con mes. No, pues está muy... nos sirve mucho saber esto porque se toma muy a la ligera. Entonces, pues no queremos causar un daño. Ahora, de hecho, hay indicaciones como tal de que en lo que se dice que sí se puede utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, abuso sexual, violaciones, relaciones no consensuadas, que definitivamente son pacientes a las que les tenemos que ofrecer este tipo de apoyo. Es decir, tampoco hablar que es mala, ¿verdad? O sea, o que cuando está bien indicada tomarla para evitar un embarazo no deseado, definitivamente también la podemos indicar y recomendar, ¿verdad? Pero como tú bien dices, como un método anticonceptivo de uso habitual, no es recomendado. Pues para que nos crean que sí tomamos en cuenta todo lo que nos mandan por las redes sociales. Aquí tenemos los temitas, son bastantes, nos encantaría un segundo programa para ver algunos que a lo mejor se extienden un poquito más. Pero, doctor Sosa, preguntaban mucho también de la menopausia. Fíjate, la menopausia también es otro tema muy interesante. Realmente durante la vida de una mujer existen 3 etapas muy importantes, ¿verdad? La infantil o prepuberal, y luego viene la etapa reproductiva, que viene iniciada por la edad de la primera menstruación hasta la fecha de la última menstruación, y la menopausia propiamente dicho. La menopausia como tal, ¿qué es? La menopausia es el momento en el cual ha pasado más de un año sin tener sangrados menstruales, ¿verdad? Sin el uso de algún medicamento o algo, sino que eventualmente es inevitable que esto llegue. Esto va a suceder, ¿verdad?
Previo a esto existe un momento que antes conocíamos como climaterio y que hoy le llamamos transición, periodo de transición hacia la menopausia, ¿verdad? En este periodo de transición a la menopausia las pacientes ya pueden empezar a tener ciertos síntomas. ¿Cuáles? Y los más molestos, bochornos. ¿Qué son los bochornos? Las pacientes durante 15 segundos sienten un calor muy intenso por dentro, desesperante, y luego pasa. Y las sudoraciones nocturnas, falta de sueño, pérdida de la libido. Todos estos síntomas los pueden llegar a presentar inclusive antes de que lleguemos a la menopausia, ¿verdad? Este periodo de transición incluso se ha descrito que puede durar hasta 7 años. ¿Okay? Importante, en este momento es un cambio no solamente físico para la paciente, sino es un impacto psicológico muy grande. ¿Okay? Las pacientes como tal llegan a vivir este momento hasta como cierto duelo, ¿no? En el aspecto de que, oye, pues ya me estoy acercando a una edad en la que ya, ¿ok? Y eso no significa... O sea, ya no se sienten jóvenes cuando en realidad no es así. Cuando no es así. Y cuando hay tratamiento para ayudarles a sobrellevar esta sintomatología, ojo, siempre y cuando esté indicado, ¿verdad? No siempre está indicado dar tratamiento. Eso lo vemos en consulta y tenemos que descartar que no existan otros riesgos y por lo tanto nosotros podemos manejar ciertos medicamentos para favorecer a las pacientes y que vivan esta etapa de manera más tranquila, ¿verdad? O más llevadera, ¿ok? E incluso puedan llevar una vida sexual todavía incluso satisfactoria tanto para ellas como para su pareja, ¿verdad? O sea, la menopausia no es sinónimo de se acabó la vida de pareja, no, claro que no, o sea, hay formas de evitarlo. Otros síntomas que se presentan más adelante y que también llegan a ser muy molestos son síntomas que le llamamos genitourinarios, ¿verdad? Son aquellas pacientes que ya tienen más de 60 años o 55 años que se la viven con infecciones de orina recurrente o que al menos eso pensaban que tenían, ¿verdad? Cuando al final de cuentas es el mismo proceso de resequedad vaginal o de atrofia en la mucosa vaginal y que ocasiona estos síntomas y que también para ellos tenemos tratamientos y que definitivamente llegan a funcionar, exactamente, llegan a mejorar el estado de la paciente. Todos quisiéramos que existiera una píldora mágica que le diéramos, que te la doy hoy en consulta y mañana es un proceso. Es un proceso, exactamente. Pero sí, es otra de las etapas en donde la mujer debe buscar atención, sobre todo no solamente para terapia de reemplazo hormonal, sino también para ver otros factores de riesgo que se pueden llegar a presentar, ¿verdad? ¿Puede haber sangrados después de los 60 años? Puede, pero no debe. Todo sangrado, por más mínimo que sea, que suceda después de la menopausia, requiere una valoración, ¿ok? Y aunque se escuche muy catastrófico, hay una frase que todos los ginecólogos decimos y que desde medicina nos enseñan es: todo sangrado que sucede después de la menopausia es cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? Ojo, no quiere decir que el cáncer sea la primera causa de sangrado en pacientes en la etapa menopáusica. Existen múltiples causas, ¿verdad? Pero nuestra obligación es decir, no es esto, ¿verdad? Porque es lo más catastrófico que puede pasar. Pero definitivamente, cualquier sangrado que se presente después de esta etapa no es normal por más mínimo que sea. Pues en definitiva, siento que todo esto ha sido muy enriquecedor y nos encantaría poder seguir hablando de más temas, pero vamos a tener que agendar un segundo programa contigo, doctor. No obstante, pues sí que te pueden contactar en particular para que tengan consulta. Entonces, nos encantaría si puedes compartirles tus redes. Sí, claro, muchas gracias, Roberto. Pueden encontrarme en Facebook o Instagram como dr.sosa.gine o con mi nombre completo, que es Francisco Jesús Sosa Bravo. Y ese es el logo ahí del centro. El consultorio está ubicado en el Hospital Cristus Muguerza Conchita y yo encantado de las veces que pueda, ¿verdad?, venir a compartir un poco de lo que sabemos, porque como te habrás dado cuenta es un tema que apasiona, ¿verdad? Apasiona hablar y sobre todo apasiona poder brindarle tranquilidad, seguridad y salud a todas las pacientes. Yo siempre que alguna amistad o familiar me pide referencia de ginecología, siempre es con el doctor Sosa. Se lo recomendamos bastante de verdad. Y bueno, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Y pues pronto nos estaremos viendo por aquí otra vez. Si Dios quiere, aquí estaremos.